Continuamos entonces con el compresor de tornillo. El compresor de tornillo es hoy en día el más utilizado. Veamos en qué consiste. Se basa en la utilización de dos tornillos, no son iguales. Fíjense que yo tengo acá dos ejes. El de la izquierda, ven ustedes que es común los filetes de un tornillo, pero tiene la particularidad de que esos filetes son redondeados y tiene 5. Si en cambio miramos el eje de la derecha, nos encontramos con que hay 6 filetes y los espacios que hay entre sí son cóncavos y obviamente calzan perfectamente con esa concavidad calza con la parte convexa del otro tornillo. ¿En qué se fundamenta esto? Bueno, aparentemente, y tal como ustedes lo ven, estos dos tornillos se encastran. Encastran perfectamente. No van a girar a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque uno tiene 5 filetes y el otro tiene 6. O sea que cada 6 vueltas que dé el tornillo de la derecha, el de la izquierda va a haber dado 7. Esa diferencia de dientes es la que hace que ¿cómo podríamos decirlo? Hace que si yo utilizo números impares, o sea que no coincidan entre sí, por ejemplo, acá estamos viendo uno de 6, otro de 5, podríamos ver más adelante, si tengo acá, hay de 3 y 5, hay de 6 y 4, hay distintas combinaciones numéricas de la cantidad de filetes que tiene cada uno de esos tornillos. Pero, ¿qué es lo que apunta a eso? ¿Por qué lo hace eso? Bueno, para evitar que siempre encastren en el mismo lugar, en el mismo filete. Si son números impares, eso hace que vuelta a vuelta cada filete de un tornillo encastre con otro filete, un filete distinto del eje contrario. Entonces, de esa manera, todos los filetes de ambos tornillos engranan entre sí o encastran o se amoldan o se hermanan entre sí. Ahora bien, estos dos tornillos van ubicados dentro de una carcasa. Vamos a ir hacia la carcasa y como van a ver ustedes, la carcasa tiene una forma de alojamiento en la cual los dos tornillos van horizontales y hay una vinculación entre los dos tornillos a través de un juego de engranajes. Un juego de engranajes que hace que los tornillos en sí no se toquen, no engranen entre sí, sino que sean los engranajes los que hacen la fuerza y la sincronización entre ambos. De todas maneras, inevitablemente, yo acá voy a necesitar sí o sí que el aire que se comprima esté con una neblina de aceite. Esa neblina de aceite me va a permitir que los tornillos se mantengan lubricados y estos dos tornillos van a ir ubicados dentro de una carcasa que tiene forma de 8, si uno lo quiere ver de esa manera, donde van a estar. Ahora, veamos esquemáticamente cómo sería. Yo tengo acá los dos tornillos. El de arriba vemos que es convexo, el de abajo es cóncavo. Entonces, ¿qué ocurre? El de arriba está girando en sentido antihorario y el de abajo gira en sentido horario. Muy bien, ¿qué ocurre entonces? A medida que esto va girando, el aire ingresa y queda atrapado entre los filetes de un tornillo, el filete del tornillo siguiente, o el otro filete, y por fuera, si bien acá no está representado, pero esta parte curva, sería la carcasa
que los contiene a los dos tornillos. ¿Qué ocurre entonces? A medida que los tornillos van girando, este volumen que quedó ahora aislado, contenido entre la carcasa y los bordes del tornillo, lo que avanza, o el aire que avanza, es el aire que quedó atrapado acá, entre filete y filete. Lo mismo en el otro tornillo, el aire que queda atrapado entre filete y filete es el que va a ir avanzando. A medida que esto gira, ese volumen de aire va avanzando de izquierda hacia la derecha. Recordemos que el aire no puede pasar acá en la unión, porque tal como lo ven ustedes acá, hay un encastre perfecto entre el filete redondeado y los filetes cóncavos. Entonces, de esa manera no hay pasaje de aire de un filete hacia el que sigue hacia atrás. Entonces, cada uno de estos filetes está conteniendo una cantidad de aire. Tal como lo estamos viendo nosotros acá, lo que estamos haciendo es que el tornillo tome un cierto volumen de aire y lo traslada de izquierda hacia la derecha. Hasta ahí no lo estaría comprimiendo. No hay una variación en el volumen. Pero ¿qué es lo que pasa? En un momento dado, este espacio que vemos acá en celeste, estas dos cámaras de aire que están limitadas por los bordes de los filetes, llegan a la final del tornillo y ahí encuentran la salida. ¿Qué es lo que ocurre? Como esto sigue girando, ese volumen sigue desplazando el aire hacia la salida. Si en la salida se encuentra que ya hay aire comprimido, ¿qué hace? Lo sigue comprimiendo, es decir, lo fuerza, lo obliga a salir. Si en la salida hay algo que esté impidiendo el avance o dificultando el avance, ¿qué es lo que hace el tornillo? El tornillo sigue empujando el aire hasta que lo expulsa completamente y el aire obligadamente a salir se tiene que comprimir. Ese es el principio de los compresores de tornillo. Son compresores que tienen muy poca pulsación, tienen pulsación pero es muy baja, son muy compactos, pueden mover una muy buena cantidad de aire en un espacio relativamente chico y tienen que ser, como les decía recién, lubricados constantemente. ¿Cómo es eso? Veamos el circuito que nosotros estamos teniendo acá. Yo tengo acá un motor eléctrico que mueve al compresor en sí, es decir, la caja con los dos tornillos que se encuentran sincronizados a través de esos engranajes. Muy bien, el aire va a entrar por acá, por un filtro, es un filtro que elimina todas las partículas sólidas que ingresan, luego pasa por una válvula que es una válvula de cierre. Ya vamos a explicar para qué existe esa válvula cuando veamos la unidad o digamos toda la instalación completa de aire. Vamos a entender por qué existe esta valvulita acá a la entrada, pero por ahora sepamos que el aire la atraviesa libremente esa válvula. Ingresa el tornillo desplaza, fuerza el aire de izquierda a derecha y cuando llega a la derecha está la fuerza con que lo empuja a salir, que termina comprimido. Seguimos acá, la conexión toda en verde y llega a un separador de aceite, algo similar a lo que habíamos visto en el compresor de paletas. Tenemos que separar el aceite del aire comprimido. ¿Lo hace cómo? Y lo hace entrando en forma tangencial, es decir, que el aire cuando entra lo hace girando y al girar expulsa en forma centrífuga todas las gotitas de aceite contra las paredes del separador. Las gotitas pegadas de aceite, pegadas a la pared, escurren hacia abajo y son conectadas acá en el fondo, o sea, se recolectan acá en el fondo. El aire lo que hace es pasar a través de un filtro que evita que avancen
las gotitas de aceite y de acá avanza hacia un intercambiador de calor. Recuerden que hablamos ya varias veces que cuando yo comprimo el aire, automáticamente me aparece el problema de la generación de calor. El aire se calienta y se calienta mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enfriarlo. Entonces, el aire ya sale más frío. Por otro lado, tenemos el circuito acá colocado, pintado de marrón. Ese es el circuito que realiza el aceite. El aceite es inyectado en el extremo izquierdo del compresor, cosa que forme una neblina de aceite con el aire que se está comprimiendo, mantenga lubricados los tornillos y además de eso, esa película de aceite logre el sello lo más hermético posible entre los bordes, las cabezas de los filetes contra la carcasa y a su vez mantiene el sellado entre los filetes de los dos tornillos. De esa manera el aire no se puede escapar de una cavidad a irse a la que viene inmediatamente atrás. Ese aceite que se inyectó al aire, vimos que lo separábamos acá y de acá lo enfriamos. Al enfriarlo nuevamente vuelve a recuperar su viscosidad. Recuerden que el aceite pierde viscosidad cuando uno lo calienta y se vuelve mucho más fluido. Y una vez que está ya más fresco, se produce la filtración de ese aceite. ¿Por qué lo filtramos? Y bueno, porque inevitablemente junto con el aire, por más bueno que sea el filtro que tengo acá a la entrada, siempre va a entrar algún tipo de polvillo que termina contaminando el aceite. Entonces lo filtro y nuevamente sale para ser reutilizado nuevamente para lubricar el compresor, los tornillos del compresor. Bien, esto es básicamente lo que tienen todos los compresores a tornillo. Todos tienen una instalación muy similar a esta. Acá vemos las terminaciones de algunos de ellos, lo que les mostraba antes, distintos diseños que hay en los tornillos. No son muy largos los tornillos, pero bueno, acá es donde ustedes ven el espacio entre filete y filete donde viaja el aire. Y lo mismo va a ocurrir en el otro tornillo, el que está acá. Hay algunos tornillos que se construyen en forma cerámica o se recubren con cerámica. Estos tornillos cerámicos tienen una ventaja. La cerámica es muy dura, muy resistente a la abrasión. Por lo tanto, no necesitan lubricación. Son compresores libres de aceite, se los denomina así, libres de aceite. La ventaja de estos compresores es que los puedo utilizar en industria farmacéutica. El aire comprimido que sale de estos compresores los puedo usar en industria alimenticia, o sea, pueden estar en contacto con el producto que se está elaborando, que no hay peligro de contaminar un medicamento, un alimento, con el aceite del compresor. Les aclaro, los compresores con tornillos cerámicos son lo más caro que hay en el mercado, o sea, son realmente costosos, o sea, no es algo barato, hay que pensarlo muy bien para realmente saber si se justifica la inversión, porque ya de por sí los compresores a tornillos son caros, pero los que vienen con tornillos cerámicos son mucho más costosos todavía. Hay otros tipos de tornillos que se están utilizando, hay otros tipos de compresores, no de tornillos, otros tipos de compresores que se están utilizando con materiales que no necesitan lubricación, como por ejemplo el teflón. Se están utilizando materiales que no necesitan la lubricación, entonces se pueden hacer placas de compresores de paletas, se pueden hacer tornillos con nylon, se pueden hacer compresores a pistón, con pistones de nylon, y de esa manera se logra un compresor que no precisa lubricación. Acá vemos un sistema de compresor, es un compresor de doble etapa. Vemos que
si bien el compresor, que es todo esto que estamos viendo acá, tiene un cierto tamaño, es mucho más grande el motor eléctrico. O sea, los compresores de tornillo tienen la particularidad de ser muy compactos. Por supuesto que nos encontramos acá con la parte de los separadores, el separador de aceite, la toma de aire, etcétera, etcétera, y otros elementos auxiliares que están del otro lado de la fotografía. Los compresores de tornillo los vamos a ver. En algunos casos vienen equipados ya con un pequeño acumulador en la parte inferior. Se usa solamente en equipos chicos, pero en equipos ya más grandes solamente viene la unidad compresora. Y como les mostraba en otros casos, ya viene todo armado. Lo único que hay que hacer es conectar la corriente trifásica y colocarles la conexión de salida del aire comprimido, y eso es todo. Hay unidades para todos los tamaños. Bueno, pasemos a los compresores alternativos. Los compresores alternativos son compresores de pistón. El archiconocido sistema de utilizar un pistón, un movimiento lineal de tipo alternativo que se transforma en un movimiento rotatorio. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en las locomotoras de vapor, lo hemos visto en cualquier motor de combustión interna de auto o de moto. Pero en este caso, como es un compresor, lo que yo tomo es movimiento circular y a través de una biela y un pistón lo transformo en movimiento alternativo. El principio es bastante sencillo. Hay un cilindro, adentro hay un pistón que desliza hacia arriba y hacia abajo, y en la parte superior, lo que llamaríamos la tapa de cilindros, que es esto que está acá arriba, hay dos válvulas. Una válvula se llama válvula de admisión y otra válvula de escape. Son válvulas planas de una superficie grande y hacen que cuando el pistón baja, o sea, el cigüeñal estaría girando en sentido antihorario, tal como lo marca acá la flecha, el pistón desciende. Al descender el pistón, succiona aire, el aire entra a través del filtro que vemos acá arriba y llena la cámara del cilindro completamente. Una vez que llega al punto muerto inferior a la parte de la posición más baja, ahí el pistón comienza su carrera ascendente. Al iniciar su carrera ascendente comienza a elevarse la presión. Esa presión que se genera produce dos cosas. La primera de ellas es cerrar el disco de la válvula de admisión, es decir, por la misma presión del aire, esa válvula se cierra perfectamente. Es una válvula que en realidad la cierra el aire comprimido que hay en el cilindro. Y por otro lado está la válvula de escape. Esa válvula se abre cuando el aire comprimido que hay adentro del cilindro iguala o supera la presión que hay del otro lado de la válvula. Ahí la válvula se abre y deja escapar ya, o sea, deja pasar al aire comprimido hacia el resto de la instalación. Nuevamente va a bajar el pistón y comienza el ciclo nuevamente. Se abre la válvula de admisión, llega el pistón hasta abajo, comienza a subir, se cierra la válvula de admisión, comprime y cuando comprimió lo suficiente como para superar la presión que haya del otro lado de la válvula de escape, ahí se abre. Este tipo de compresores los hemos visto nosotros en distintos lugares. Es lo que te venden habitualmente en cualquier supermercado de tipo Easy, Sodimac o lo que sea, o en cualquier supermercado hoy en día también te venden este tipo de compresores. Son compresores que son de bajo caudal, o sea, no comprimen, no suministran un alto caudal de volumen de aire, pero tienen la particularidad de que
esto es una tecnología fácil de construir. O sea, son baratos de construir. Si bien tienen bastantes piezas, la tecnología de construcción es ampliamente conocida y es fácil de realizarlo. Por eso son baratos, se fabrican por decenas de miles y es lo más común para producir bajos niveles. Lo van a ver en las gomerías, en los talleres de chapa y pintura. Por lo general van a ver que los cilindros están con aletas, lo mismo la tapa de cilindro que está acá en la parte superior, tiene aletas. Estas aletas son para bajar la temperatura que proviene de la compresión del aire. Si en la parte de abajo van a ver que hay un pequeño visor que me indica el nivel de aceite que tengo acá adentro, en la parte inferior donde se encuentra el mecanismo. Y obviamente estos compresores los venden como equipos completos, es decir, no solamente el cabezal compresor, sino también el equipo que me provee de control eléctrico para el arranque y parada del compresor. Continuamos con los compresores. Lo que vamos a estudiar ahora es el tipo de máquina que es con pistones múltiples. Estas máquinas de pistones múltiples hay de distintos tipos y distintas formas de operarlas. Por ejemplo, acá tenemos un compresor de 2 pistones pequeño con un cabezal compresor en cada uno de sus extremos. El objetivo de este tipo de pequeños compresores muchas veces es de uso medicinal o para equipos portátiles pequeños. Otras veces tenemos de este tipo. En este caso tengo en una misma máquina la colocación de 2 cabezales compresores que tienen cada uno de ellos obviamente un filtro de admisión. Una cosa muy importante en estos compresores, que si bien son sencillos, es el tema del visor del nivel de aceite. Si el nivel de aceite llega a disminuir, destruimos la máquina en muy poco tiempo. Cuando hablo de muy poco tiempo estamos hablando de minutos. Acá tenemos, por ejemplo, un compresor mediano chico en el cual tenemos 3 cabezales compresores. Ustedes lo pueden reconocer porque cada uno de los pistones, de cada uno de los cilindros, tiene un filtro de admisión. Y después la salida de cada uno de esos cilindros se hermana en un mismo caño y ese caño va a ingresar al acumulador que se encuentra abajo. Una cosa importante, si bien este es un compresor chico, no es del tipo netamente industrial, pero sí hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, y es que en general en las máquinas siempre se les vincula el motor eléctrico con la maquinaria a través de correas. Estas correas son capaces de producir accidentes muy graves. Atrapiamiento de manos, arranque de dedos, lastimaduras muy graves, atrapamiento de la ropa, y eso hace que se produzca lastimaduras serias. Bueno, cuando uno tiene una máquina de este tipo con correas, siempre tiene que existir el guardacorreas y estar colocado si la máquina está operando. Bien. Veamos un compresor de 2 o más etapas. ¿Qué significa que tiene 2 o más etapas? Bueno, que vamos a utilizar este compresor con la idea de no alcanzar la presión máxima con la compresión de un solo cilindro, sino que lo vamos a hacer precisamente a través de 2 etapas. Un primer pistón, que es el que ustedes ven acá a la izquierda, es el pistón que comprime. Supongamos que mi idea es obtener acá a la salida 10 bar de presión. Bueno, entonces determino que este pistón va a comprimir hasta 4 bar. Entonces en la primera compresión
aspira aire de la atmósfera, la comprime a 4 bar y la va a enviar al segundo cilindro. En el segundo cilindro, ustedes pueden apreciar acá que el tamaño del pistón es mucho más pequeño, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque yo acá estoy tomando aire atmosférico y acá estoy tomando aire ya comprimido a 4 bar, con lo cual el volumen ya se ha reducido, es lógico. Entonces, este pistón se va a encargar de llevar el aire de 4 bar a 10 bar de salida. En el medio nos encontramos con un intercambiador de calor, porque, si bien lo vamos a hablar dentro de un ratito, la razón de esto se la puedo explicar ya mismo. Cuando el aire se comprime, automáticamente aumenta muchísimo la temperatura. Eso ocurre en todos los gases, no solamente con el aire. Todos los gases tienen este proceso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una buena parte de la presión que tiene el aire acá es porque el aire está caliente. O sea, cuando uno calienta un gas, automáticamente el gas se dilata, y si no encuentra manera de dilatarse, o sea, el volumen no se puede dilatar, ¿qué hace? Aumenta la presión. Pero resulta que esta presión con la cual sale el aire comprimido caliente es una presión ficticia. ¿Por qué? Porque cuando yo permita que ese aire se enfríe, me voy a quedar con realmente la presión real, que va a ser inferior. Entonces, para no forzar el segundo compresor enviándole aire comprimido a más presión de la que realmente necesito, forzarle, o sea, pedirle al motor eléctrico que comprima un aire de 6 bar para llevarlo a 12 bar o a 14 bar, que va a salir acá todavía más caliente. Entonces, ¿qué hago? Directamente el aire sale caliente por acá, lo enfrío a una temperatura mucho más baja y entra acá ya no con 6 bar, sino con 4 bar, más parecidos al valor real, al valor de el aire comprimido a temperatura atmosférica. No es temperatura atmosférica, pero está mucho más aproximado que si no hiciera ese enfriamiento intermedio. Entonces le cuesta mucho menos al motor eléctrico impulsar esta segunda etapa, este segundo pistón, y logro así una compresión que va a salir acá con un aire comprimido, digamos, a unos 12 bar. Obviamente que cuando ese aire comprimido a 12 bar le permita volver a la temperatura ambiente, me va a quedar de 12, me va a quedar en 10 bar aproximadamente. Esa es la razón por la cual existe acá un intercambiador de calor. ¿Algún ejemplo de esto? Miren, acá tienen un pequeño compresor con 2 cabezales. El primero, el más grande, el que está a la derecha, ustedes lo ven, tiene un filtro de aire para la admisión. El segundo es más pequeño y directamente ya tiene el tubo de salida, que ustedes lo ven acá en color crema, que es el que ingresa ya al acumulador. Por supuesto que los hay industriales. Acá es una fotografía retocada, pero ustedes pueden ver cómo es un compresor de 4 etapas, en donde ustedes claramente pueden reconocer cómo van reduciéndose el diámetro de los cilindros. O sea, el último cilindro es muchísimo más pequeño que el primero. También existen los compresores a pistón, pero de tipo doble efecto. ¿Qué significa doble efecto? Que el pistón comprime tanto cuando sube como cuando baja. ¿Cómo lo logra? Bueno, en la parte de arriba ya lo sabemos. Tenemos una válvula de admisión, una válvula de escape. Pero resulta que en la parte de abajo del pistón también hay un volumen que está cerrado, que recibe aire atmosférico. Cuando el pistón sube, succiona aire atmosférico a través de una válvula similar a la que tengo acá arriba, y cuando el pistón baja, ahí comprime. El aire comprimido sale por la otra válvula y de esa manera yo logro que por cada vuelta que da el cigüeñal del motor, voy a tener 2 carreras o 2 trabajos de compresión.
Uno cuando el pistón sube, otro cuando el pistón baja. ¿Qué logro con esto? Una máquina mucho más chica, más compacta. Es mucho más compacto esto que tener un cabezal con 2 cilindros. Les recuerdo, esto no significa que esté haciéndolo en 2 etapas, sino que simple y sencillamente el pistón aspira en la parte superior y aspira también en la parte inferior. Tiene una modificación. La biela mueve directamente acá un pie de pistón, una barra que se desplaza verticalmente en forma lineal, y ya no es la biela la que está conectada al pistón, sino que la biela está conectada a la barra de empuje del pistón. Esa es una característica. Por supuesto que es un poquito más caro, tiene sus complejidades desarrollar este tipo de cabezales de compresión. Pero acá lo pueden ver en todo el ciclo. Cuando el pistón está bajando, cuando el pistón llegó al punto muerto inferior y cuando el pistón está subiendo nuevamente. Acá tenemos, por ejemplo, un moderno compresor de doble, como el que teníamos acá, pero de un tamaño mucho más grande. Y en este caso, cada uno de los 2 pistones tiene doble compresión o doble efecto, como lo que estábamos viendo anteriormente. Compresor de membrana o de diafragma mecánico. ¿En qué se basa esto? Bueno, es un compresor a pistón, ¿sí? Pero tiene una modificación. Acá, en la parte superior del pistón, se coloca una membrana de goma, un disco de goma. Este disco de goma, la función que tiene es impedir que el aire que se está comprimiendo entre en contacto con el aceite que lubrica todo el mecanismo del compresor. Esto es fundamental, como lo habíamos hablado en unas clases anteriores, cuando yo estoy utilizando ese aire para industria alimenticia, cuando ese aire va a entrar en contacto con un alimento, puede entrar en contacto con un alimento, cuando estoy en industria farmacéutica, todavía mucho más restrictivo, cuando se utiliza aire comprimido para uso medicinal, por ejemplo las nebulizaciones, el aire comprimido que llega a los quirófanos, para lo que se necesite. Ese aire comprimido no tiene que haber, bajo ningún concepto, haber tenido contacto con aceite. Entonces, el compresor de diafragma o de membrana es uno de los más utilizados. Por supuesto que no es un compresor de alto caudal. Acá vemos en todo un despiece del compresor, con todos los repuestos, etcétera, los diafragmas, la forma que tienen las diafragmas de goma. Acá, por ejemplo, lo vemos uno de casi tipo tamaño pequeño, casi portátil, donde los pistoncitos están hechos en plástico, y es un motor relativamente pequeño, un motorcito que podría ser tranquilamente utilizado en un consultorio de un dentista. Vieron que todo el torno y las herramientas motrices, los instrumentos motrices que tiene un dentista, funcionan con aire comprimido. Bueno, ese aire comprimido que entra a la boca, entra a la operatoria, la limpieza del campo donde está operando el dentista, tiene que estar totalmente libre de aceite. Acá lo vemos, por ejemplo, compresores grandes industriales, pero para industria farmacéutica. Se distinguen perfectamente los cabezales provistos con membranas. Acá en este caso son compresores dobles, de doble pistón, tanto uno como el otro son 2 sistemas gemelos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los efectos de la compresión en la temperatura de salida de los gases. Recién hablábamos de esto. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, quisiera llegar a una presión, por ejemplo, de 10 bar, no pido más que eso, una presión baja, 10 bar. Tengo acá un relevado, un gráfico, en el cual me aparece en el eje de ordenadas
la temperatura a la cual sale el aire después de ser comprimido, de acuerdo a la presión. Y esto puede ser en una etapa, en 2 etapas o en 3 etapas. Y lo que tengo acá en el eje inferior, en el eje de abscisas, es la presión a la salida, que puede ser de 7 bar, 14, 21, etcétera, lo que sea. Dijimos que íbamos a tomar el caso, por ejemplo, de comprimir en 10 bar. Muy bien, 10 bar, estamos aproximadamente, si esto es 7, 8, 9, 10 estaría más o menos por acá. Entonces, 10 bar sería por esto. Fíjense, yo me voy hasta la curva de un compresor de una sola etapa y el aire a la salida está a una temperatura de aproximadamente 300 grados centígrados. Enorme la temperatura, terrible. Ahora, esta temperatura no sale mágicamente. Esta temperatura es el resultado de transformar energía eléctrica en calentamiento del gas, cosa que a mí no me interesa que el gas se caliente. Yo lo que quiero es comprimirlo. Que se caliente es una consecuencia indeseada. Entonces, voy a ver que voy a gastar mucha energía eléctrica si trato de comprimir de presión 0 a 10 bar en una sola etapa. Si yo en cambio utilizo compresores de 2 o de 3 etapas, y obviamente voy a tener intercambiadores de calor entre etapa y etapa, entre la etapa 1 y la etapa 2 y entre la etapa 2 y la etapa 3, voy a ver que esos 10 bar los puedo alcanzar con temperaturas menores. Por ejemplo, si yo lo hiciera con 2 etapas, la temperatura cae a 140 grados. Es mucho menos, es menos de la mitad de lo que tendría si tuviera una sola etapa. Y si hubiera hecho la misma compresión de 10 bar en 3 etapas, la temperatura de salida está en el orden de los 95 grados centígrados, la tercera parte. Si yo, por ejemplo, quisiera comprimir a presiones de 20 bar, veo que no puedo lograrlo con un compresor de una sola etapa. ¿Por qué? Porque las temperaturas son elevadísimas y los materiales con los cuales tendría que construir ese compresor tendrían que resistir temperaturas de 400, 500 grados y por ahí hasta más también. Entonces directamente, si yo ya sé que voy a usar presión de 20 bar, directamente voy a un compresor de 2 etapas o de 3 etapas. De una ya sé que no se fabrica. Entonces, esto es para que tengamos idea de por qué existe la compresión en varias etapas. ¿Por qué no lo hago en una sola etapa? Ya sea con tornillo, con paleta, con pistones, con lo que sea. ¿Por qué no lo hago? No lo hago porque el consumo de energía es muy elevado. ¿Y por qué es elevado? Porque estoy comprimiendo aire caliente. Y yo lo que necesito hacer es comprimir aire lo más cercano posible a la presión atmosférica. Bien, veamos algunos elementos que están presentes en los compresores. El primero de ellos va a ser el presostato. El presostato, ¿qué es? Es básicamente un interruptor. Si lo vemos en un plano en papel, lo vamos a ver con este símbolo. Este es el presostato. Si lo vemos en una realmente físicamente como es esto. ¿En qué consiste? El presostato es un interruptor eléctrico. Puede ser un interruptor monofásico o trifásico. Este interruptor eléctrico está comandado por la presión del aire de un sistema. Vamos a ver que acá, por ejemplo, en esta imagen, acá tengo el interruptor eléctrico. Es un interruptor que conmuta, o sea, tiene una palanquita que está unida a un mecanismo, y esa palanquita si sube, conecta, y si baja, desconecta. Así de sencillo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace subir o bajar esa palanquita? Acá abajo hay un diafragma con una goma. Ustedes ven acá la conexión del aire comprimido.
el aire comprimido actúa sobre ese diafragma de goma y lo empuja hacia arriba. Al empujar hacia arriba el mecanismo, hay un resorte que está precomprimido y lo va venciendo, es decir, lo va empujando hacia arriba, lo va comprimiendo más, y esto empuja también la palanquita del interruptor. En el momento en que la presión del aire haga subir tanto la palanquita, que va a cortar el circuito eléctrico que comanda a nuestro compresor, ¿sí? Eso es lo que hace un presostato. Un presostato es básicamente un dispositivo que puede ser mecánico, electrónico, ya vamos a ver los electrónicos. En este caso lo que estamos viendo es el mecánico, pero la función que tiene un presostato es que cuando se llega a una cierta presión, cierra un juego de contactos, es decir, puede o enviar corriente o dejar de enviar corriente. Así de simple. Bien. Acá tenemos uno que es de tipo mecánico y, como les decía, también los hay de tipo electrónico. En estos casos, bueno, son los más modernos, son un poquito más costosos. Todos los van a reconocer en la parte inferior, tienen la conexión para recibir la tubería que les refleja el aire, la presión del aire que están sensando, y acá en el display pueden ver en todo momento la presión que se encuentra en el sistema. Y obviamente se programa a qué presión se tiene que producir el corte de corriente y a qué presión hay que producir la reconexión de la corriente. Si nosotros vemos cómo está instalado esto, volvemos un poquito para atrás. Ahí. Si vamos un poquito para atrás, vemos que la señal eléctrica viene de una conexión que podrá ser de 220 voltios, va al interruptor, que es el presostato. El presostato está conectado a través de esta línea punteada, es la simbología de una señal de pilotaje. Y la señal eléctrica viaja, por ejemplo, en este caso, a un contactor. El contactor es el interruptor por antonomasia que se utiliza para prender o apagar motores trifásicos. Entonces, esto alimenta la bobina del contactor y abre o cierra los contactos en 380 voltios del motor del compresor. En este caso, por ejemplo, la función de este presostato sería esta en este circuito. Ahora bien, hay en algunos casos que son los compresores más baratos, esos compresores que ustedes ven en las bicicleterías, los que vos podés comprar en una ferretería cualquiera. Son compresores que no solamente vienen con el interruptor, sino que además de eso traen una válvula de despresurización. Esa válvula de despresurización, ahora vamos a ver para qué la utilizamos, pero tenganla presente. En los demás presostatos, esta válvula de despresurización no está considerada. Es un equipo independiente que se agrega a toda la mecánica del compresor, ¿sí? Bien, cuando nosotros hablamos de un equipo compresor, hay de dos tipos. Históricamente eran motores eléctricos los que comandaban los compresores, los que impulsaban los compresores, y esos motores eléctricos no tenían variación de velocidad. No podían variar la velocidad. Entonces lo único que podían hacer era estar prendidos o apagados. Entonces cuando se llegaba a una cantidad de aire que era más que suficiente, o la presión de aire que se quería como máxima, el compresor se apagaba. Hoy en día, en los nuevos equipos compresores, los motores eléctricos pueden variar la velocidad a demanda. ¿Qué significa eso? Que si en la planta no se está demandando una gran cantidad o el máximo de caudal que puede proveer el compresor, ¿qué hace el motor eléctrico? Disminuye la velocidad. Sigue comprimiendo, pero a una velocidad menor, o sea,
produce un caudal menor. Estos son los más modernos. Hoy en día prácticamente la mayoría de lo que se vende industrialmente son compresores que tienen un variador de velocidad, un inverter, también los pueden haber conocido por ese nombre, y lo que hacen es variar la velocidad, variar el caudal de compresión a demanda de lo que se está necesitando en la planta. Pero eso no significa que no existan los otros o los otros hayan desaparecido, no se vendan ni mucho menos, simplemente que la nueva tecnología que se está imponiendo como más economizadora de electricidad y de costo es precisamente la de variar la velocidad del motor eléctrico. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un compresor clásico? El que tiene marcha o parada. ¿Qué pasa cuando yo ya no necesito más presión de aire o llegué a acumular una cantidad de aire y no estoy demandando aire? ¿Qué maneras hay de, cómo podríamos decir, modular la producción de aire comprimido? Bueno, vamos a ver varias formas de hacerlo. La primera de ellas es, por eso se llama por estrangulamiento en la admisión. ¿Qué significa eso? Analicemos un poco el circuito. Arrancamos por acá. Tengo el filtro de aire en la admisión. A partir de ahí me encuentro con una válvula. Todavía no vimos válvulas, pero se las explico. Esta válvula es una electroválvula, que si yo no la activo, deja pasar libremente el aire hacia la admisión del compresor. Pero esta válvula, si yo le doy corriente, le doy energía eléctrica a la válvula se cierra y corta el pasaje de aire entre el filtro y el compresor. ¿Qué le queda al compresor? Bueno, el compresor tiene un camino alternativo, una especie de bypass, donde acá lo que estamos viendo es el símbolo de una estrangulación. ¿Qué significa? Que la tubería está estrangulada con una válvula, como si fuera una canilla, para que me entiendan. Entonces, el compresor va a seguir aspirando aire, pero lo va a aspirar con mucha dificultad, o sea, va a aspirar mucha menor cantidad de aire. Obviamente, si comprime menor cantidad de aire, menor es el consumo eléctrico, que es lo que yo estoy buscando, que cuando no estoy necesitando aire comprimido, el motor no pare, porque no me conviene estar parando y arrancando, no es bueno para la máquina prender y parar a cada rato, el compresor fundamentalmente. Entonces lo que hago es estrangulo la entrada de aire, el compresor emite mucho menos caudal de aire comprimido, el motor no se detiene, consumo menos energía eléctrica y de esa manera modulo de alguna manera el envío o la generación de aire comprimido. ¿Qué hay acá? Bueno, lo que acabábamos de ver antes. El aire que sale del compresor pasa por una válvula antirretorno, es una válvula que permite al aire pasar en un sentido, de izquierda a derecha, pero no en sentido contrario. Y de acá esta línea punteada significa que hay una conducción, una manguerita, que le envía la presión al presostato, y el presostato, cuando recibe la presión máxima, automáticamente ¿qué hace? Activa esta electroválvula para que corte la entrada libre de aire al compresor. ¿Qué hace el compresor entonces? Bueno, no para y sigue estrangulando. Otra de las maneras de hacerlo es a través del cierre total en la admisión. Acá directamente lo cierro. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, el compresor ya no tiene aire para comprimir, el gasto eléctrico es absolutamente mínimo, es decir, no tengo acá el bypass que me permitía, aunque más no sea, enviar. O sea que acá es a todo o nada. El motor no se detiene, el compresor tampoco. Lo que yo modulo acá es o le permito entrar aire para comprimir o se lo corto totalmente. Y como siempre tenemos acá el presostato. El presostato es el que se encarga de decidir cuándo se corta el ciclo de compresión. Acá hay otro sistema que no es el ideal, está lejos de ser el ideal, en el cual yo tengo la válvula
pero acá la válvula lo que hace el compresor es comprimir, comprime, sí, pero cuando se llega a la presión máxima, el presostato envía la señal eléctrica a la electroválvula y ¿qué hace ahora? Abre una vía directa hacia la atmósfera, o sea, el aire pasa por el compresor y se lo libera. Obviamente que si el compresor tiene escape libre a la atmósfera, no está comprimiendo nada, o sea, el aire es movido, lo toma, no hace falta comprimirlo porque acá a la salida misma ya tiene escape a la atmósfera, así que el consumo eléctrico acá es mínimo. ¿Por qué no es bueno? Porque yo acá estoy obligando a circular el aire, o sea, estoy gastando el filtro, lo estoy ensuciando y al mismo tiempo estoy obligando a hacer pasar una cantidad, un volumen importante de aire a lo largo de los meses, años, y eso produce desgaste en el compresor. Entonces no tiene mucho, no es de todas las que hemos visto, es la menos recomendable. Y hay otra en la cual lo que se hace es readmisión del aire. ¿Qué significa esto? Se toma el aire, hay una válvula acá de antirretorno, ya vamos a ver para qué, y de ahí el aire es comprimido. El aire sale de acá, atraviesa la válvula, que ya vamos a ver qué es lo que hace, y se va directamente al consumo en la planta. Pero cuando se llega a la presión máxima, el presostato conmuta esta válvula, y esta válvula ¿qué hace? Hace que el aire que sale del compresor vuelva a ser reinyectado a la entrada, es decir, que hago como un circuito cerrado donde el compresor ya no toma aire nuevo, sino que simplemente se limita a bombear aire sin comprimirlo. Lo mismo que emite es lo mismo que aspira. Son distintas maneras de lograr lo mismo, no consumir energía eléctrica sin parar el motor, obviamente, porque no quiero parar el motor y el compresor, y lo hago de esta manera, de estas 4 maneras que hemos visto hasta ahora. Para eso se utiliza el presostato. Bueno, habíamos hablado de esto ya hace un rato, les muestro acá otro gráfico del consumo de energía cuando se utiliza una o varias etapas. Acá lo que ya no estamos hablando de las temperaturas, sino el consumo de energía eléctrica. En este gráfico que vemos acá, tenemos el consumo de energía. Este es un gráfico en el cual se han relevado 2 variables. Una de ellas, en el eje de abscisas está la presión en bar, en kilos por centímetro cuadrado, y acá tengo el consumo eléctrico, o sea, caballos de fuerza, por cada metro cúbico por minuto que estoy comprimiendo. Y fíjense, o sea que básicamente estoy acá viendo cuánta energía eléctrica por metro cúbico estoy gastando. Y acá tengo relevadas 2 curvas, una en un compresor que es de una sola etapa y el otro es un compresor de 2 etapas. Estos son leyes físicas, ya no interesa si la máquina es a paleta, si es a pistón, si es de turbina, no interesa. Acá es la ley propia de los gases. Cuánta energía necesito para comprimir el gas, en una etapa o en 2 etapas. Si yo, por ejemplo, estoy mirando y digo, bueno, quiero comprimir, necesito aire de 8 bar. En 8 bar, si yo comprimo en una sola etapa, estoy consumiendo 8 HP y medio por cada metro cúbico por minuto. Mientras que si lo hago con un compresor de 2 etapas, el consumo eléctrico es de 7,2 caballos de fuerza por metro cúbico por minuto de lo que estoy comprimiendo. Puede parecer que no es mucho, es un 15%, aproximadamente un 12, un 15% más de consumo, pero un 12% más de consumo a lo largo de años es mucho dinero para una fábrica. Recuerden que las tarifas eléctricas industriales son más caras que las domiciliarias, o sea, la energía eléctrica es un insumo caro para el fabricante. Bien, aclarado esto,
pasemos a lo siguiente. Una vez que yo ya comprimí el aire, bueno, entonces entro a un nuevo dispositivo. Ese nuevo dispositivo es un enfriador y separador de condensado. ¿Por qué? Porque cuando yo comprimo el aire, ese aire, al bajar la temperatura, ¿sí? Primero que nada, al comprimirlo, una parte del agua se licúa. Por el solo hecho de comprimirlo, una parte del agua se licúa. Lo que pasa es que, como se comprime y aumenta la temperatura, esa agua mayoritariamente está evaporada. Pero apenas baja un poco de temperatura ya se transforma en líquido, y ese líquido genera un montón de problemas en el sistema. Corrosión en todo lo que sea metales. El aire comprimido viaja a altas velocidades. Si el aire comprimido lleva gotas, esas gotas impactan como un tiro en las válvulas y en los pistones, o sea, las gotas esas viajan a 120, 150 kilómetros por hora, y cuando eso pasa, esa gota trata de pasar por una válvula, la termina rompiendo. O sea, una gota no, pero estamos hablando de decenas de miles de gotas que pasan por hora y terminan rompiendo las válvulas, rompiendo los componentes. Así que una de las cosas que yo tengo que eliminar es el agua líquida. No es un contaminante en sí el agua, es un elemento que no deseo en el aire comprimido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero que hago es enfriar el aire. Al enfriar el aire lo hago a través de un intercambiador. Por lo general se utilizan intercambiadores de casco y tubo. Son intercambiadores como ustedes los ven acá, donde tengo un recipiente, por lo general suele ser redondo, horizontal, con dos casquetes semiesféricos, y adentro de esto está recorrido por tuberías donde circula agua muy fría. Entra el agua y sale. El aire comprimido que entra en contacto con estas tuberías con agua fría y baja su temperatura. ¿Qué ocurre entonces? El agua ahora ya es una masa, un caudal de agua con un montón de gotas de agua líquida. El aire comprimido ya viene con una enorme cantidad de gotas de agua. Lo primero que hace el aire, la corriente de aire, es impactar contra un tabique. Impacta contra el tabique. ¿Qué pasa? El aire se curva, evita el tabique, pero las gotas de agua, que tienen mucho más peso, por inercia impactan contra el tabique. Al impactar contra el tabique, se pegan al tabique, el tabique se moja y el agua empieza a escurrir hacia abajo. Esa es la primera separación que se le hace a las gotas de agua de la corriente de aire. A continuación, acá adentro hay otros tabiques que producen un movimiento centrífugo, un movimiento de rotor, un movimiento ciclónico que al girar sigue desprendiendo las gotas más pequeñas. Después nuevamente pasa por otros tabiques, se enfrenta a otros tabiques divisores y ya sale el agua con una temperatura menor y prácticamente la mayor parte de la mayor cantidad de gotas líquidas ya han quedado atrapadas en este aparato. En la parte de abajo vamos a ver que ahí se va acumulando el agua. Esta agua es un agua que puede venir, si el compresor funciona con aceite, puede venir con una cierta contaminación de aceite. Pero esta agua que se va acumulando acá, la voy reteniendo acá, generalmente esto viene con un purgador automático. Ya los vamos a estudiar más adelante cómo es el purgador automático. Pero estos purgadores, les comento, lo que hacen es que cuando llega a cierto volumen, este purgador expulsa el agua del equipo. Y una vez que no queda más agua, automáticamente obtura la salida. Así que este es el enfriador y separador de condensado. Una vez que ya tengo el aire ya separado, voy a acumularlo, lo voy a almacenar. Y para eso existe lo que se llama el acumulador. Es básicamente un reservorio grande de aire comprimido.
En su inmensa mayoría, en los equipos grandes, hay que tener en cuenta que son de tipo vertical. Pueden acumular muchos metros cúbicos de aire, algunos que son de 14, 15 metros cúbicos, o sea 15.000 litros de aire comprimido. Se utilizan verticales para que no ocupen tanto espacio en la planta. Pero se imaginarán que estos acumuladores, si bien básicamente no es más que un tacho a presión, un recipiente a presión, sin ninguna pieza mecánica que haya acá adentro, pero son peligrosos. ¿Por qué? Porque toda la energía eléctrica que yo transformé en aire comprimido durante 10 minutos aproximadamente o 15 minutos, la acumulé en este tanque. Si este tanque llega a estallar, toda esa energía que produjeron el compresor o los compresores de la planta se van a liberar en un instante. Es decir, básicamente es una bomba. Vamos a aparecer en los diarios, seguro. Entonces, estos acumuladores tienen varios elementos que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es que tiene un orificio de entrada, una brida por lo general, y una salida. Eso directamente conecta ya al interior. Adentro no hay tabiques, no hay nada. Simplemente es un recipiente totalmente cerrado, nada más. Tengo en la parte inferior una válvula de drenaje que puede estar conectada con un purgador automático, como habíamos hablado hace un ratito, ya lo vamos a estudiar más adelante, o bien puede hacerlo un operario que sabe cada cierta cantidad de horas o cuando toma el turno o una vez al día tiene que abrir esa válvula y drenar el agua que se haya condensado dentro del acumulador. Más arriba tenemos la escotilla para inspección, que es un paso de hombre. Si son grandes, es un paso de hombre que me permite ingresar para rasquetear el óxido, limpiar, arenar, volver a pintar con pintura epoxi, o sea, para hacer mantenimiento interno de adentro. Luego tengo una válvula de seguridad, que ya las vamos a estudiar. Esta válvula de seguridad es una válvula que se abre en el mismo momento en que se alcanza la presión máxima. Para evitar que esto estalle, la válvula de seguridad se abre y permanece abierta hasta que se haya haya bajado la presión de aire del sistema, ¿sí? Esta válvula tiene que ser seleccionada de tal manera de que cuando se abra no solamente tiene que ser capaz de desalojar todo el aire comprimido que están proveyendo los compresores, sino también bajar la presión, descargar parte del aire que hay en el acumulador para bajar la presión de todo el sistema. ¿Por qué les digo que tiene que abastecer, a ser capaz de evacuar toda la producción? Imagínense que por alguna razón se descompone el sistema que regula la producción de aire. Los compresores deberían parar su producción o disminuir su producción de aire comprimido, pero no lo hacen. La presión continúa aumentando y cuando se abre la válvula, esta válvula tiene que ser capaz de evacuar todo el aire que están produciendo los compresores, aun si están produciendo a máxima presión, a máximo caudal, perdón. Entonces, no es que pongo una valvulita para despresurizar nada más que el depósito, no, tiene que ser una válvula que pueda sostener en el tiempo la bajada de presión. Bien, vamos a ver después, más adelante, cómo son estas válvulas. Son muy sencillas. Lo que sí les puedo decir es que estas válvulas están lacradas, o sea, se fabrican, se calibran, se banquean, es decir, se colocan, se ensayan para que realmente se verifique que estén calibradas y que pueden desagotar el caudal que es necesario. Y estas válvulas no se cierran hasta que la presión haya disminuido al valor que se diseñó. Bueno, otro de los elementos tiene que haber elementos de identificación.
tiene que haber en forma absolutamente imprescindible un manómetro. El manómetro es el que nos indica en todo momento la presión que hay acá en el sistema. Este manómetro puede ser uno o puede haber dos. Normalmente como mínimo es obligatorio que haya. Y ven ustedes acá que hay una válvula que habilita o deshabilita el manómetro. ¿Eso por qué? Es porque si el manómetro se estropea, se rompe, cualquier daño que haya tenido y hay que repararlo, bueno, no hay que parar la producción de aire, sino que se cierra la válvula, se cambia el manómetro y se vuelve a rehabilitar el paso. Nada más que para eso está esa válvula. Si no la tuviera, lo que ocurriría habitualmente, siguiendo la inercia de lo que se ocurre en las plantas, es que se rompió el manómetro. Bueno, cuando hagamos parada de planta, y cuando se hace parada de planta, y así pasan semanas, y el acumulador queda sin un manómetro operativo. Entonces, para evitar eso y hacer la reparación rápida, es que tiene que existir esa válvula de cierre, ¿sí? Bueno, y el tema del drenaje, que ya les dije que íbamos a estudiarlo más adelante. Bueno, ¿por qué es tan importante el tema del drenaje? Veamos, fíjense, vamos a ustedes ven acá que cualquier acumulador tiene que tener una válvula de drenaje. Algunas lo tienen en válvulas pequeñas, pero otras son bastante de mayor tamaño y además de eso pueden tener purgadores automáticos. En los acumuladores, ¿qué controles hay que hacer? Bueno, diariamente hay que hacer, además de la purga, una revisión que no haya ningún tipo de fugas. En algunos acumuladores incluso se acostumbra a colocar un termómetro para saber cuál es la temperatura que está recibiendo, a qué temperatura está emitiendo el aire a la salida del acumulador. Es una de las tantas cosas que hay que ver. Los acumuladores están considerados como elementos de acumulación de presión o elementos sometidos a presión, pero en este caso sin fuego. Si ustedes se ponen a razonar un poquito, se van a dar cuenta que cuanto más grande es el acumulador, mayor es el riesgo que hay. Acá se acumula toda la energía que producen los compresores durante una cierta cantidad de tiempo, se acumula acá adentro, y si esto llega a romperse, va a liberar en un instante toda la energía que estuvieron suministrando los compresores durante varios minutos, lo cual puede ser una cantidad de energía enorme. Si esto se llega a romper, como les decía antes, vamos a aparecer en los diarios, o sea, es una bomba, literalmente. Es por eso que esto hay que someterlo a ensayos periódicos. Esos ensayos periódicos están perfectamente especificados cómo se los debe hacer, quién los debe hacer, en una ley que se llama una norma, pero básicamente es una ley que es la ley 11.737, que data del año 96. Acá habla de los aparatos sometidos a presión sin fuego. ¿Hay aparatos sometidos a presión con fuego? Sí, las calderas tienen algunos de los controles que se realizan en las calderas son similares a los que se realizan en los acumuladores. Veamos cuáles son algunos de ellos. Bueno, uno de ellos es, por ejemplo, se verifican los espesores a través de un medidor ultrasónico de espesores, como vemos acá, que básicamente es como si fuera un estetoscopio, se apoya en la pared del acumulador y te da el valor del espesor que tiene la chapa la pared de chapa del acumulador. Y no se hace en todo el acumulador, sino que en varios puntos del acumulador que se marcan con pintura, se establece cuáles son. Todos los años o cada vez que se hace una evaluación de la operatividad del acumulador, del estado de funcionamiento del acumulador, todas esas veces que se hace la verificación se miden los mismos puntos y se asienta cuánto ha sido la reducción de espesor. Si en algún momento por corrosión
ese espesor llega a un límite, el acumulador hay que descartarlo, pero siempre se miden los mismos puntos. Otro de los controles que se hace es desacoplar el acumulador y cerrar las tapas de entrada y la de salida. Se aísla el acumulador. Luego se lo llena con agua hasta la parte de arriba, tratando de que no quede ninguna burbuja de aire acá adentro, una vez despresurizado, por supuesto, ¿no? Se lo llena todo con agua de la canilla o agua que se tenga disponible. Y una vez realizado eso, se coloca una bomba manual de presión. Es una bombita a palanca chiquita, con la cual el técnico que viene o el profesional matriculado que viene a ensayar el acumulador le va forzando agua a presión, una pequeña cantidad de litros, 1 litro, 2 litros, generalmente con 2 litros que le alcance, depende del tamaño por supuesto, pero son unos pocos litros. Con un acumulador, por ejemplo, de 100 litros, con que le inyecten 1/4 litro, medio litro, ya es más que suficiente para llevarlo a la presión de ensayo. ¿Cuánto es la presión de ensayo? Un 50% de la presión de utilización. Por ejemplo, si este acumulador es para 10 bar o se calculó para 10 bar, hay que ensayarlo a 15 bar, 5 bar más, es decir, el 50% de 100. Esa presión se logra forzando ese 1/4 litro o ese litro o la cantidad que sea necesaria para que el acumulador eleve esa presión. Y después, durante un cierto tiempo, que está especificado en la norma de acuerdo al tamaño, podrá ser 20 minutos, media hora, 2 horas, depende del ensayo, se verifica, se constata que no caiga la presión dentro del acumulador. Si la presión cayera, uno viera que el manómetro comienza a bajar la presión al terminar el ensayo, significa que en alguna parte del acumulador la pared cedió, es decir, la pared se hinchó. Y si eso ocurre es porque ya se está deformado y la pared no está en condiciones de aguantar la presión de trabajo que tiene esto. Entonces ya ahí el acumulador se descarta, no tienen reparación, los acumuladores no se reparan. Tampoco los acumuladores es conveniente comprarlos, creo que les diría, siendo honestos, ni siquiera regalados los quiero. ¿Y saben por qué? Porque uno no sabe qué tipo de uso y mantenimiento se le ha dado. Comprar un acumulador usado, hay que darle mantenimiento primero, hay que hacer todas las verificaciones, es más costo, todo por el riesgo de contra lo que puede llegar a salir un acumulador nuevo. Entonces, por lo general, los acumuladores no es una maquinaria cara, básicamente es un tacho de metal grande, sí, pero no, los riesgos superan ampliamente cualquier beneficio económico de utilizar algo ya descartado en otra fábrica. Como les decía, hay una ley, que es la ley 11.737, que es la que regula cómo son, quién tiene que hacer el ensayo. El profesional tiene que ser un ingeniero, tiene que estar matriculado, dónde tiene que estar registrado, cómo es el ensayo, cómo tiene que ser todos los cálculos previos, porque cuando ustedes compran un acumulador, el acumulador tiene que venir con toda una papelería, una documentación que es absolutamente indispensable para poder utilizarlo y ponerlo en operación. Si no, estamos fuera de la ley. En caso de un accidente, olvídense de tener cualquier tipo de resguardo o excusa contra un accidente de este tipo. En esa documentación tienen que estar los cálculos del fabricante, los ensayos durante la fabricación, los controles de calidad durante la fabricación, los ensayos posteriores a la fabricación, la entrega. Tiene un montón de cosas que tienen que quedar registradas durante la fabricación de estos aparatos. Por eso es que yo le digo que no conviene jamás, ni siquiera regalado, agarrar un acumulador usado.
¿sí? Bien, como les decía, se miden los espesores, se mide la presión. Estos aparatos son comunes en la industria. Lo mismo se utiliza cuando se hacen la comprobación de las calderas. Bien, algunas cositas más para mostrarles. Les voy a mostrar acá qué es lo que pasa cuando uno tiene un acumulador y no se le da mantenimiento. Esto que van a ver ahora es básicamente un video que hice yo. Un amigo mío tenía un acumulador chico, lo tenía en su casa. No es técnico ni mucho menos. No sabía que al acumulador había que purgar el agua, así que lo usó durante bastantes años y un día, por suerte, se le pinchó nada más y lo primero que escapó fue el agua, es decir, no le estalló adentro del taller. Es que el taller además lo tiene pegado a la casa, a la vivienda. Me lo dio a mí, yo lo corté para ver cómo estaba por dentro y fíjense, quería compartirlo con ustedes. Fíjense, esa es la parte inferior del equipo. Observen ustedes que la parte de abajo está totalmente corroída, o sea, las paredes también, pero la parte donde se empezó a acumular el agua es donde más corrosión se tiene. Lo peligroso de los acumuladores es que se oxidan por dentro. Vos los ves por fuera y están impecables. Acá, por ejemplo, es el casquete. Fíjense el grado de corrosión que tiene. Acá lo removí un poco con la espátula, lo paro para que vean que por fuera está impecable, está pintado, ustedes lo ven, nuevo, fantástico. Pero por dentro, observen ustedes cómo con una espátula estoy removiendo el fondo de óxido que tiene. Básicamente era una bomba. Tuvo mucha suerte de que no le estalló. Imagínense esto tamaño industrial. Cuando yo hablo, esto es un acumulador de 25 litros. Imagínense cuando uno tiene algo de 10.000, 15.000 litros. La cosa cambia, o sea, el riesgo es altísimo. Bueno, algunas cosas que quería comentarles antes de terminar el tema de esto. Una de ellas es el tema de los manómetros y la calibración. Miren, tengo acá varios manómetros. Tengo acá, me está faltando este. Y acá tengo uno que fue un manómetro en algún momento. Le quité la aguja, le quité toda la carcasa para que, vamos a agrandarlo ahí que se ve un poquito mejor. ¿Cómo está conformado un manómetro? Un manómetro tiene una entrada que está en la parte inferior, que es lo que se rosca en conexión con lo que quiero estar censando, el conducto o el depósito o el acumulador que quiero estar censando. Y esto alimenta un tubo aplastado llamado tubo de Bourdon. Es un tubo ciego. Acá en la punta está totalmente cerrado. Entonces acá no circula, simplemente entra el aire y cuando el aire entra a presión lo que hace es agrandar, dilatar el coso. Es como si fuera una serpentina. Cuando la llenas de aire tiende a estirarse, tiende a enderezarse. Bueno, ese movimiento ustedes ven acá que se produce más ampliamente en la punta del tubo de Bourdon y se amplifica a través de un sistema de piñón, engranajes que hay acá adentro. No sé si se alcanzan a ver. Entonces, cualquier movimiento, acá yo en la punta donde iría la aguja, que se la retiré, le puse una cinta, como para que se vea cómo es el movimiento. Fíjense que apenas yo muevo un poquitito, dilato un poquitito el tubo, e inmediatamente se amplifica el movimiento en la aguja. Bueno, ese es el tubo de Bourdon. Tiene algo de relojería, pero básicamente es algo que no tiene mantenimiento. Ahora bien, estos instrumentos
hay que saber seleccionarlos. No cualquier manómetro me sirve para medir cualquier cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Miren, vamos a agarrar este manómetro. En primer lugar, hay distintas calidades. Ustedes acá pueden ver un manómetro bien berreta. No tiene absolutamente ningún mecanismo de relojería. Lo único que tiene acá, lo único que pueden ver ustedes acá, es que hay una palanquita que lo une con la aguja, y realmente se había pinchado, de muy baja calidad. O sea, no crean que todos los manómetros son iguales. Un manómetro barato es realmente eso, un manómetro barato donde le han reducido la cantidad de piezas. Pero lo que quería mostrarles, y que me interesa que lo tengan en cuenta, con respecto a cualquier tipo de instrumento de aguja. Este es un manómetro que, como bien ven ustedes acá, fue fabricado para una presión de 300 psi, o sea, libras por pulgada cuadrada, o bien casi llegando a lo mismo, 20 kilos por centímetro cuadrado. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se fabrica el manómetro, arman toda la maquinaria, colocan la esfera, acá todo está donde está la escala, y este manómetro se lo enrosca en una flauta. Una flauta es básicamente un tubo donde hay un montón de roscas, enroscan así 5 o 10 manómetros en construcción. Esos manómetros se les da una presión calibrada, que es la presión de 20 kilos por centímetro cuadrado. Una vez que la presión llega, están seguros que la presión es de 20 centímetros cuadrados, el operario viene y le va colocando la aguja a cada uno de los manómetros. Lo pone ahí en 20 y ahí la deja fija. Entonces, después de eso, se le coloca la tapa y se retira la presión y se desenroscan los manómetros. El manómetro, ¿qué va a ocurrir? El manómetro, entonces, vemos con este, el manómetro, ¿qué hace? Vuelve a 0. ¿Pero realmente es 0? No, la realidad es que ustedes van a ver, lo voy a mostrárselo en este que tengo acá. Fíjense, todos los manómetros tienen acá un tope. ¿Por qué? Porque cuando yo despresurizo, la presión exacta es esta, la de fondo de escala. En este caso será 20 kilos, podrá ser 6 bar, 10 bar, lo que sea. Pero en este caso es de 20. Cuando yo despresurizo, le saco presión, la aguja va a terminar en cualquier lado, pero mucho más allá del 0. ¿Eso qué significa? Que el manómetro es solamente preciso en esta zona, a fondo de escala. Pero cuando estamos cerca del 0 comete mucho error. Para que el cliente no diga, uy, esto está marcando cualquier cosa, o sea, me quedara, por ejemplo, acá la aguja, entonces ¿qué se hace? Se le coloca ese tope. Entonces la aguja llega siempre hasta el 0, pero ese 0 es ficticio. La realidad es que el manómetro está marcando una presión inferior a 0, cosa que sería un disparate, pero bueno, ocurre así. Por eso es que el consejo es siempre, cuando ustedes compran un manómetro, el primer tercio de la escala, en este caso por ejemplo sería, si esto llega hasta 20 bar, hasta 8 bar no se mide. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están midiendo tiene mucho error. A medida que se van acercando a fondo de escala, ahí es donde tengo una medición más precisa. Y la medición exacta es cuando llegas exactamente al máximo. Por eso es que no hay que agarrar, por ejemplo, si a mí me dicen yo necesito un manómetro de 4 bar y me dicen no, tengo uno de 8. No, quiero uno de 4. ¿Por qué? Porque el de 8 vas a terminar midiendo en la zona donde tiene más error cualquier manómetro. Entonces, esa es una cosa a tener en cuenta. Bueno, eso por un lado. Por otro lado,
¿Qué ocurre cuando uno tiene muchas pulsaciones en un sistema? Podrá ser neumático, podrá ser hidráulico. Fíjense, yo tengo acá un manómetro. Vamos a poner el video. Ven que las pulsaciones se reflejan en el movimiento del manómetro. Acá comienza a tener cada vez mayor velocidad y observen que el manómetro copia las pulsaciones de presión. Obviamente esto en pocos minutos se va a destruir este manómetro. El mecanismo de relojería que hay adentro no aguanta este tipo de trato de uso. Entonces la solución que se encuentra cuando uno tiene este tipo de problemas es utilizar manómetros con glicerina. ¿Qué significa eso? Son manómetros que ya vienen preparados con un orificio arriba y todo el reloj está sellado, todo el cuerpo del reloj, la carcasa está sellada, y se los va llenando con glicerina. Ven ustedes ahí cómo el nivel de glicerina va subiendo, y a medida que todo el mecanismo va quedando sumergido en la glicerina, se va amortiguando, sobre todo cuando toca la aguja. La aguja influye mucho en frenar, amortiguar el mecanismo. Observen a medida que va aumentando el nivel, cómo se va estabilizando la medición. No todos los manómetros están preparados para ser operados con glicerina, hay que pedirlos especialmente. Hay muchos que no, porque miden presiones estables, no lo necesitan. Pero si yo tengo una máquina donde hay una pulsación en la fuerza de la presión, bueno, hay que pedir este tipo de manómetros y llenarlos con glicerina. Fíjense ahí que ya está prácticamente lleno, cómo quedó absolutamente estable el movimiento de la aguja. Mientras que en otros manómetros que no tienen el glicerina, automáticamente tenemos ese tipo de problemas. Así es como se ven los manómetros con glicerina. Así que recuerden, hay algunos que se venden para ser utilizados con glicerina y otros no. Bueno, con esto nos damos por completado todo el tema de los distintos tipos de generación de aire comprimido y cómo hacemos para acumularlo. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos entonces.